Entonces, bueno, después lo siguiente que tenemos ahí es el tema de la necesidad de la membresía. Vamos a ver, hay como varios aspectos. Medio rápido, tenemos un pasaje que ese sí, si tienen ahí sus Biblias, búsquenlo porque tenemos ahí algunas cosas para ir charlando. Vamos a estar viendo Hebreos 3, pasaje medio particular ahí que tenemos que verlo medio rápido. ¿Alguien que quiera leer Hebreos 3 del 7 al 14? Este es un ejemplo de pasaje un poquito entreverado al principio, pero vamos a ver que después que entendemos lo que está pasando ahí en la cabeza del autor de Hebreos, vamos a ver un poco ahí a lo que se refiere. Pero es un pasaje que nos enseña, nos da un ejemplo de cómo nosotros necesitamos pertenecer. Me encanta esta expresión, es el pertenecernos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que nos podamos rendir cuentas y para que podamos ser exhortados y para además ser protegidos de los efectos del pecado. Esta es la idea de este pasaje, pero vamos a ver un poquito por qué. Del versículo, no sé cómo le aparece en sus Biblias, pero vieron que hasta acá, después que dice, por eso el Espíritu Santo dice, hasta el 11, es una citación, ¿no? Está citando. Y acá está haciendo referencia a unos acontecimientos, está hablando claramente de cosas que pasaron con el pueblo de Israel en el desierto, y está haciendo referencia a unos acontecimientos, como después pueden ver ahí y revisar y todo, a cosas que pasaron en Éxodo 17 y Números 14. Específicamente son dos acontecimientos donde queda registrado algunas de las tantas rebeliones que Israel tuvo en el desierto. ¿Se acuerdan que apenas salieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¡Ay, qué horrible, qué bien! Somos esclavos hace 400 años, pero estábamos tan bien en Egipto y ahora estamos camino a la libertad, no puede ser, qué horrible. A los 2 días ya estaban así, ¿no? Entonces, eso a esa rebelión que pasó en el desierto es lo que está haciendo referencia. Entonces tenemos ahí algunas preguntas ahí. Según el versículo 7 y 8, vuelvan a leer ahí si los tienen en sus Biblias o lo tienen por acá. ¿Qué es lo que nos llama a evitar hacer este pasaje? A evitar. ¿Qué debemos evitar? Excelente. No endurecer nuestro corazón. Y nos está diciendo que nosotros somos llamados a no endurecer nuestro corazón como esa gente endureció su corazón en ese momento. Entonces, ya que está usando esto como ejemplo para decir que nuestro corazón no debe endurecerse, ¿qué fue lo que le pasó a quienes sí endurecieron su corazón y desobedecieron a Dios? Ahí, un poquito más adelante, el versículo 10 y 11. Exacto, Dios se enojó con ellos y Él determinó que no iban a entrar a eso. Cuando Dios habla del reposo, ¿a qué se refiere? A la tierra prometida, exactamente. Debido a esa rebelión, ellos no entraron a la tierra prometida y fue lo que alargó la estadía, el peregrinaje en el desierto, a la tierra prometida, algo que hubiera llevado un par de meses a 40 años, porque Dios determinó que a raíz de la dureza de su corazón, ellos no iban a entrar a la tierra prometida. Y el autor de Hebreos es muy interesante porque él claramente está haciendo un paralelismo, está tomando esto como ejemplo para decirnos que quienes tienen el corazón endurecido, quienes permiten que se les endurezca el corazón de tal manera, significa que ellos no han tenido una fe verdadera y que por lo tanto quedan por fuera del reposo del Señor, que eso para nosotros es nuestra tierra prometida, es el pertenecer al reino del cielo. Eso, para variar, el autor de Hebreos te tira algunas cosas que son durísimas de digerir, ¿no? Y el versículo 12 y 13 nos da algunos detalles más que también, ¿qué es lo que nos vuelve a decir? Pero acá nos lo da con algunos detalles más interesantes, ¿no? Nos habla también del endurecer nuestro corazón, pero ¿qué es lo que debemos evitar que nos pase según el versículo 12 y 13? Que no haya hermanos, que no tengamos un corazón pecaminoso. Ahí va, ni un corazón pecaminoso, como dice acá, maligno e incrédulo. Entonces, ahí va. Entonces está asociando todas estas cosas con lo que pasó en el desierto, en esas rebeliones, en esas escenas.
Y después ahí mismo en el versículo 13 dice, ¿qué podemos hacer para no apartarnos de Dios? En el versículo 13. Animarnos. Ahí va, animarnos, o dice, bueno, según también la versión animarse, o adviértanse, exhórtense los unos a los otros. ¿Y para qué? ¿Para qué debemos animarnos? ¿Para qué debemos exhortarnos? ¿Para qué debemos desafiarnos? También en el versículo 13, que es la última pregunta, y es, ¿qué es lo que aprendemos del pecado en esa parte B del versículo 13? Engaña y que endurece el corazón contra Dios. Exacto. Entonces, la clave de este pasaje es el versículo 13. El versículo 13 nos dice dos cosas, y estoy así yendo como... por lo general nosotros nos detenemos mucho más, pero si ustedes tienen alguna pregunta o algo, lo que sea, ahí sí, interrúmpanme, pero yo si no ahí avanzo. El versículo 13 nos dice dos cosas. Primero es eso, que la forma de evitar que nuestro corazón se endurezca y tener un corazón maligno e incrédulo delante de Dios es animarnos, desafiarnos, exhortarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para evitar que nos pase esto con el pecado. Y acá nos dice principalmente dos cosas que el pecado hace en nuestra vida. Uno es que el pecado nos engaña. Está muy relacionado también el pecado mora en nosotros, muy relacionado también a Jeremías 17:9, donde dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá o quién discernirá lo que hay en el corazón? Y hace que nuestro corazón se endurezca contra Dios. Entonces creo que muchas veces, creo que esta es una forma en la que nosotros no solemos pensar sobre el pecado. Nosotros pensamos el pecado como lo que hacemos, ¿no? Como un acto o como un hecho, pero es muy interesante que la Biblia personifica bastante al pecado, ¿no? Le da muchas características como si lo distingue bastante de Satanás, ¿no? No está diciendo que Satanás es pecado, pero le da muchas características activas, digamos, ¿no? Sobre lo que es el pecado y lo que hace en nosotros, y como si el pecado tuviera sus propias intenciones y sus propias motivaciones y sus propias, de todo un poco, ¿no? Y en este caso nos está diciendo que cuando nosotros nos mantenemos aislados sin constantemente estar animándonos, exhortándonos, desafiándonos unos a otros, el pecado lo que produce en nosotros es engaño, nos ciega a nosotros el pecado y nos hace endurecer nuestro corazón contra Dios, lo cual nos aleja, nos separa de Él y por lo tanto termina resultando en una situación tan triste como la rebelión del pueblo de Israel en el desierto, que es que ellos se mantuvieron completamente alejados de la promesa y del reposo de Dios. Entonces, eso es fuertísimo. Si nosotros pensamos la consecuencia o la implicancia de eso, es algo muy fuerte porque lo que nos está diciendo el autor es que esto es lo que le pasa a cualquier hijo de Dios que se mantiene aislado. Que no permite ni le da permiso a otros a que se metan en nuestra vida para exhortarnos, para desafiarnos y para mantener relaciones que permitan que nos lleven a que nuestro corazón no sea endurecido y no sea engañado. Entonces, esto que el autor de Hebreos pone como ejemplo en el pueblo de Israel es algo que nosotros debemos buscar como comunidad. Parte también de lo que permite la membresía es darle el permiso a los demás y recibir también darle el permiso a los demás y nosotros también recibir de los demás esa exhortación. Y lo hemos hablado creo en otro momento, ¿no? Pero no cualquiera que simplemente porque vino domingos seguidos, uno lo puede sentar y le puede decir, vos mirá, esto en tu vida, esto, aquello, lo otro, tenemos que trabajar en esto. Hay una cierta, cuando uno se hace parte de la comunidad, uno cede también, cuando uno decide hacerse miembro, cede también bueno, suena raro decir que uno cede la libertad, pero sí uno se ata a esa comunidad y dice, yo quiero también someter, hay un mandamiento, uno de estos tantos unos a los otros es sométanse los unos a los otros, y parte de esa idea es el hecho de que nosotros podemos decir, nos sometemos ¿para qué? Para poder recibir esta exhortación y para tener también la libertad
de exhortar a otros, que de otra manera esto no se podría hacer. Entonces, bueno, este pasaje nos muestra que como alguien que no es parte de una comunidad, una iglesia local está especialmente susceptible al engaño del pecado y puede llevarle a apartarse de Dios por no estar en un ámbito, en una comunidad en la cual exhorta y recibe exhortación o es animado o es desafiado. Y esto en el contexto también de persona a persona, ¿no? Siempre es muy distinto el tipo de confrontación que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros fortalecemos estos vínculos interpersonales los unos con los otros, a que simplemente decir, bueno, yo que se escucha una prédica y veo qué pasa. Porque ahí uno puede, nosotros mismos, justamente engañándonos a nosotros mismos, tenemos una habilidad ahora para cuando simplemente escuchamos cosas que son generales, que no es que alguien nos está hablando de nuestra vida, podemos ser unos capos en encontrar la vuelta y decir, eso no es para mí, eso habla de la situación de otro. Entonces, parte de esta cuestión de vivir en comunidad es poder desafiarnos y ser confrontados cuando nuestro corazón está empezando a ser engañado o está empezando a endurecerse. Y es una de las cosas que establece esta necesidad por una membresía y por ese compromiso los unos con los otros.